La desigualdad no se puede erradicar. Trabajar sobre la igualdad es un propósito de nuestras sociedades y es un trabajo continuo. Y lo primero que hay que hacer es saber qué es la igualdad, ¿no? La igualdad es un término mucho más complejo de lo que parece. Parece como una promesa sin sombra, cuando realmente hay una discusión muy interesante detrás, ¿no? Ser iguales, en primer lugar, es ser recíprocos, es decir, tener capacidad para discutirle su poder al otro. Eso es lo que es la igualdad. No significa, no tiene que ver con la identidad, no tiene que ver con que niños, niñas, cualquiera, sean iguales en cuanto a contenido de su identidad, sino que aquello que sean tenga un valor público de ser discutido como lo demás. En ese sentido, la igualdad recíproca, ¿no?, como seres de razón que discuten, debería continuamente proponerse en la escuela, esa visión crítica de qué somos. Pero en cuanto al contenido mismo de la igualdad, es mucho más complejo. Por ejemplo, se habla sistemáticamente de que las niñas están infrarrepresentadas en carreras de ciencias, técnicas, etc. Rara vez se habla de que los hombres están infrarrepresentados en actividades de cuidado, relacionados con el cuerpo, etc. ¿Por qué? Porque no se discute el valor. Lo valioso sigue siendo la ciencia, la técnica, ¿no?, frente a otras actividades humanas o frente a otras identidades o subjetividades, ¿no?, menos productivas o que han tenido menos éxito histórico, ¿no? Nadie dice que por qué no se valora el trabajo manual, por ejemplo, o por qué no se valora el mundo rural, ¿no? La escuela se construye contra ellos, en realidad, y solo valora lo intelectual, solo valora lo lector, solo, ¿no?, desprecia las culturas orales y, de la misma manera, no valora muchas de las actividades en que las mujeres se han especializado, todo lo relacional, etc. Por lo tanto, si tú piensas qué política vas a hacer, lo primero que tienes que hacer es pensar en esto. Vas a hacer una política para que todas las niñas sean científicas y técnicas, sabiendo que además que hay una falsedad enorme, porque no hay que repartir solo el valor, hay que repartir el no valor. O sea, no solo hay que ganar dinero, hay que fregar el baño. Es decir, ¿cómo consigues, digamos, que todo ser humano tenga una gama de comportamientos y de subjetividad que permita una vida más completa y menos desigual o menos especializada? Porque la especialización no es mala cuando es ecuánime, pero rara vez lo es, ¿no? Lo que se reparte siempre es el valor de las cosas. Si partimos de la base de que es mucho más valioso un mundo que ha tenido siempre más componentes masculinos, ¿no?, las mujeres tienen que esforzarse mucho más, pero al mismo tiempo lo rechazan, porque los propios tópicos que rodean la ciencia, por ejemplo, les hacen rehuirlo, ¿no? Es prácticamente incompatible con la maternidad tal como se plantea, ¿no?, el laboratorio eterno y 1000 horas, etcétera, ¿no? Claro que hay mucho que hacer en ese terreno de mostrar ejemplos. Las mujeres compensan, sí, la educación ha sido su gran entrada al mundo laboral y ha compensado muchas de las deficiencias. Por ejemplo, las mujeres, al ser buenas estudiantes, o también lo son, porque la forma de selección de la administración pública, por ejemplo, las premia en ese sentido, puesto que es menos discriminatoria, al ser exámenes que tienen que ver con el estudio, ¿no?, todas las oposiciones. Pues hay tantas mujeres en la judicatura o en la administración en general. En otros donde se produce más captación, ¿no?, como pasa mucho en el mundo industrial, donde uno llama a otro, ¿no?, y también en los mundos ejecutivos, es mucho más difícil que entren. Entonces, las mujeres son buenas estudiantes, o muchas mujeres, porque no todas, son buenas estudiantes porque saben que es una vía de ascenso social, desde luego, es una forma de escapar a destinos más difíciles, porque no tener estudios no es lo mismo para hombres y mujeres. O sea, si hay diferencia, digamos, en los rangos medios y altos, en las clases bajas las diferencias son mucho mayores. O sea, en la clase obrera la diferencia de salario, de cualificación, de respeto hacia tareas femeninas y masculinas es mucho más alta, ¿no? Por lo tanto, claro que intentan. Y luego la escuela en ese sentido las trata bien, es un espacio más igualitario, a pesar de todas sus deficiencias, que el mundo laboral, por ejemplo, o que el mundo del ocio, incluso el mundo de la familia. Muchas mujeres descubren la desigualdad cuando tienen hijos pequeños, ¿no?, y se dan cuenta de lo que supone una sociedad que penaliza claramente la maternidad en todos los aspectos. ¿Cómo lograr que los niños valoren también las formas de ser y las tareas y los mundos que se han considerado femeninos? Para ello, primero lo tendría que hacer la sociedad. Lo tendría que hacer económicamente, moralmente, valorizando aquello que han hecho y que hacen las mujeres. Pero también en la escuela debería observarse más cómo construir hombres y mujeres
se hace a través de pequeñas agresiones constantes, de burlas, de exclusiones. Normalmente no se sabe actuar en eso, se habla mucho de mobbing y de bullying y de todas estas cuestiones, a veces demasiado para mi punto de vista, ¿no? Se llama cualquier conflicto, se eleva a categoría adulta y sin embargo no se procura, no se ofrece, por ejemplo, juegos más colectivos, patios más inclusivos, donde sea posible hacer otras cosas que jugar al fútbol o mirar, ¿no? Espacios donde sea más fácil interactuar e ir creando sociedades comunes, que no sean ya sistemáticamente diferenciadas. Yo recuerdo la anécdota que contaba en un curso que dimos una madre que decía que su hijo de 4 años le había dicho que por qué le confundían con una niña, porque llevaba el pelo largo, con 4 años, si él no hablaba como una niña. Y la madre le preguntó, ¿cómo habla una niña? Y él dijo, na, 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 na. Y la madre, es decir, de forma ridícula. Y la madre le dijo, ¿pero Paula habla así? No. ¿Marta habla así? No. Es decir, el niño sabía con 4 años, sin experiencia real, puesto que las niñas no hablan así, que las niñas hablan de forma ridícula. ¿Dónde se aprende eso? ¿En qué momento toda la sociedad transmite que las mujeres corren, hablan, se visten, hacen cosas ridículas, ¿no? Ese mundo de los chicos excluyendo y creando una igualdad de hermanos, ¿no? Una fraternidad entre hombres, bueno, pues se construye a través de un sinfín, ¿no? Una gota permanente que es la cultura humana. Y claro, eso no se cambia con políticas superficiales, hay que reflexionar sobre ello y hay que hacer proyectos interesantes, por ejemplo, de danza. Usar el cuerpo de una forma distinta, hombres y mujeres, ¿dónde lo hacen? En el baile. ¿Hay baile en las escuelas? No, por ejemplo. A mí se me ocurre como políticas que me parecen interesantes, ¿no? Para tratar el cuerpo de otra manera, que no sea ni la pura acción ni la pura exhibición.